Los desafíos ambientales de Bogotá son inmensos y vamos a tener que dedicarle muchas conversaciones aquí en Planeta Bogotá. Hoy quiero arrancar con una que nos acompaña todos los días, que nos da tranquilidad porque abrimos una llave y sale el agua y la podemos tomar y con eso podemos cocinar, nos podemos bañar, en fin. Pero al mismo tiempo esa agua no le llega a todo el mundo. No tenemos claro, la mayoría de nosotros en nuestras casas, de dónde viene el agua que consumimos. No tenemos claro cómo se trata. No sabemos qué pasa con el agua una vez baja por el sifón. No tenemos claro un montón de cosas. Entonces sobre eso vamos a conversar hoy aquí en Planeta Bogotá, porque hay que reconocer que Bogotá desde su fundación ha tenido una relación muy particular con el agua. Hay que recordar que la sabana pues tenía muchos ríos, muchas quebradas, humedales, y poco a poco los hemos ido o secando o canalizando para que el desarrollo de la ciudad continúe su paso. Durante muchos años, la frontera sur y norte de la ciudad pues fueron dos ríos, el San Agustín y el San Francisco, que era la fuente de agua de Bogotá, pero al mismo tiempo se convirtió en el lugar donde la gente iba a botar la basura y botar sus desechos. Para evitar que siguiera siendo un foco de infección, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se canalizaron y hoy sobre esos ríos pues hay dos calles. Bogotá también intentó con pequeños acueductos garantizar el suministro de agua. Durante muchos años la gente en Bogotá, para resolver el tema del agua, tuvo que acudir a las pilas. Aquí está el mono de la pila, que hoy hace parte de uno de los museos en el centro de Bogotá, pero era el lugar al que la gente tenía que ir a recoger agua, ya sea a lomo de mula o a fuerza del hombro, mujeres, niños, para poder llevar este líquido a sus casas y poder utilizarlo. Pero esa relación con el agua sigue siendo difícil. Bogotá no tiene una relación clara con sus ríos, ni con el Tunjuelo, ni con el Fucha, ni con las quebradas, que hoy son muy famosas porque terminan siendo los lugares por donde los caminantes recorren una parte de los cerros, pero tampoco es clara la relación que tiene la ciudad con el río Bogotá. No es claro cómo nos relacionamos con los municipios vecinos. No sabemos si vamos a recuperarlo para que sea parte real de la ciudad, no simplemente un límite occidental. En fin, tenemos muchas cosas que conversar sobre el agua. Y por eso vamos a conversar esta noche con dos personas que han trabajado este tema, medio ambiente y agua. Manuel Rodríguez, el primer ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia, una persona que le ha dedicado su vida profesional, académica, intelectual a reflexionar sobre estos temas. Es un honor que nos acompañe hoy aquí en Planeta Bogotá. Y Laura Ardila, una ingeniera química que lleva más de 15 años trabajando el tema del agua, de las aguas residuales, una mujer que conoce muy bien no solo el sector público, sino también el sector privado y que va a ser clave para ayudarnos a entender el futuro del agua en nuestra ciudad. Ya nos vemos en un momento en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá en Mesa Capital. Laura, buenas noches. Buenas noches. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre medio ambiente y agua, que es un tema que nos toca a todos, pero del que pocas veces hablamos. Entonces, la primera pregunta con la que quiero que arranquemos es: ¿de dónde viene el agua que consumimos en Bogotá? Manuel, arrancamos contigo. Bueno, lo primero que hay que recordar es que el agua potable es de extraordinaria importancia. Digamos, la expectativa de vida de los habitantes del mundo en los últimos 100 años creció extraordinariamente. Y la mayor explicación es el invento del agua potable. Ponerle cloro al agua
para que tomemos un agua sana. Y es impresionante y de eso no somos conscientes la mayor parte de habitantes, de lo que significa, y que es un invento reciente, ¿no?, en la historia. En segundo lugar, pues el agua viene de Bogotá, la mayor parte del agua viene del maravilloso páramo de Chingaza. O sea que la fuente del agua de Bogotá es una fuente extraordinaria, de extraordinaria calidad. Otra parte viene de Tibito, pues del río Bogotá, y ahí hay una planta de tratamiento del agua del río Bogotá que es Tibito. Y entiendo que una pequeña parte de Vitelma, pero que fue el primer acueducto de Bogotá, Vitelma, a principios del en San siglo. Cristóbal. Sí, a principios del siglo pues fue el primer acueducto de Bogotá, y ahí comenzó justamente también a aumentar la expectativa de vida de los bogotanos, ¿no? Claramente disminuyó muy fuertemente las muertes por diferentes enfermedades producto de la carencia de agua potable. Bueno, Bogotá tenía ríos que la atravesaban, ríos que la cruzaban, pero no teníamos agua potable. Y se han ido contaminando con el tiempo, entonces. Claro. Laura, ¿tú qué nos puedes contar de dónde viene el agua que consumimos en Bogotá? Bueno, el agua, como dice Manuel, viene de las dos principales. Ahí la que habla de Vitelma es una planta chiquita que tienes que visitarla, es como un pequeño museo, es divina esa planta de tratamiento. Y pues las dos grandes fuentes son Chingaza, con la planta de Biesner. Cuando van a la Calera ven una represa gigante, que esa es la represa de San Rafael. Entonces el agua viene de Chingaza a través de unos ductos, unos túneles, llegan a la represa, que es una represa para almacenar el agua por lo menos por 3 meses, y pasa a un sistema de filtración, que es el de Biesner. Y del otro lado está la parte importante que viene del río Bogotá, donde está la planta de tratamiento de Tibitoc. Actualmente está en optimización esa planta de tratamiento. Está pasando de 10 a 12 metros cúbicos por segundo y es un sistema ya completo. Ya viene de floculación, coagulación, sedimentación y filtración. Son dos tecnologías diferentes, una porque la característica de Chingaza pues es agua de páramo, es agua menos turbia, digamos que un poquito más pura, entonces solo necesita filtración y desinfección. Y la parte que es la del río Bogotá, pues sí tiene un tratamiento físico-químico completo, con la filtración y lo más importante que dice Manuel, que gracias a Dios no nos morimos por eso, las enfermedades gastrointestinales bajan por la cloración del agua, que es la forma de desinfectar. El agua, para que sepan que la mayoría de bogotanos me dice que el agua de yodo, no, el agua no tiene yodo, ni flúor. O sea, al agua no se le echa yodo, se le echa cloro, y es un cloro que al final es un cloro residual, se echan pequeñas dosis, el cloro es un gas que se va evaporando, que garantiza que al final cuando yo me tome el agua, cuando llegue a mi casa, tenga ese porcentaje, digamos, de cloro para garantizar que no me va a dar diarrea, enfermedad gastrointestinal, que es lo que dice Manuel, que los problemas se daban es principalmente por esos problemas de enfermedades gastrointestinales, por la parte bacterial. Ok, hay un actor fundamental en todo este proceso que es la empresa de acueducto de Bogotá, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cómo la ve a lo largo de todos estos años de su investigación que ve? Debo aclarar que fui miembro de la Junta Directiva del Acueducto en la primera década de este siglo. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al acueducto. Entre otras me nombraron por ser ambientalista. Yo diría que el Acueducto de Bogotá es una muy buena empresa. Claramente, yo creo que Bogotá, ¿y por qué lo digo? Porque Bogotá es una de las ciudades de América Latina que cubrió el servicio de agua potable con mayor rapidez. Me recuerdo muy bien cuando viajé en Buenos Aires en el año 94, 95, y estuve mirando el tema del agua en Buenos Aires, y en ese momento solamente el 60% de la gente de Buenos Aires recibía agua potable del acueducto. En los barrios que no la recibía había unos pozos de agua, ¿no?, que se tomaba esa agua de allí y se hacía algún tratamiento, y en todos los casos no era el mejor. Y Bogotá, en cambio, desde muy tempranamente, desde hace muchos años, tiene cubrimiento del 100%. Hay un tema de los barrios ilegales, etcétera, etcétera, pero el acueducto, cuando hay esos barrios ilegales, utiliza carrotanques y tal para proveerlos de agua, y en la medida que se van legalizando les ponen el servicio. Entonces yo creo que ese es un servicio de agua del cual debemos estar orgullosos. En Colombia normalmente la gente no está orgullosa de nada,
pero a mí sí me gusta estar orgulloso de algunas cosas. Y yo aprecio mucho que el Acueducto de Bogotá sea una muy buena empresa. Uno ve otras empresas de acueducto de Colombia y no es la misma historia. Ha habido en la historia de muchos de esos acueductos problemas de todo tipo. Hoy en día seguimos teniendo un tema de pérdida de agua. No sé si tú tienes el último dato, en la época que yo lo conociera como el 35% de pérdidas o algo así. Hay una pérdida que es inevitable, ¿no? En el transporte del agua por tuberías, etcétera. Pero Bogotá todavía tenía la posibilidad de mejorar en ese campo y creo que todavía la tiene. Ahora, tú estabas explicando ahora cómo funcionaba el tratamiento y las piezas, ¿cierto? Los túneles, todo eso, que son cosas que normalmente pues, no vemos, ¿sí? ¿Cuál es el rol de una empresa como la empresa del acueducto en ese tipo de proyectos, ¿cierto? ¿Cuál es el plus? ¿Qué es lo que hay que valorar de eso teniendo en cuenta lo que estaba planteando Manuel ahorita? Pues yo creo lo que dice Manuel, que la empresa, que sí hay que sentirnos orgullosos. En Colombia, de 3 vasos de agua, uno está contaminado o hasta de pronto más. Y nosotros tenemos el privilegio de contar con una empresa que realmente, digamos que desde el principio ha tenido un muy buen plan de acción. La mayoría de empresas de servicios públicos ha venido cambiando eso en Colombia, han garantizado que tengamos agua potable. Ejemplo, ciudades como Santa Marta no tiene agua potable, tiene un porcentaje y no ha cubrido el resto de su demanda. Muchas empresas tienen problemas. Bogotá, de alguna manera, ha venido trabajando con sus diferentes plantas, equipos, como que ha venido integrando todo eso para garantizar, lo que dice Manuel, tenemos casi un 100% de cobertura de agua potable, pues que eso realmente es un privilegio, sobre todo pensando que Bogotá no es solamente los casi 8 millones de habitantes, sino que es que Bogotá le da agua, que mucha gente no sabe, a 13 municipios aledaños. Entonces no es solo Bogotá, es toda la dinámica que hay alrededor de Cundinamarca, de todos los municipios que hay. Entonces creo que el acueducto ha venido trabajando y tiene un reto enorme, porque cada vez más toda la migración, aunque tenemos menos hijos cada vez y pues va bajando la población, pues tenemos unas migraciones importantes, ya sea por laborales, económicas, que hacen que la demanda pues aumente de alguna manera, y Bogotá con su acueducto sí realmente se ha preocupado por ser una buena entidad. La verdad, lo que dices tú, es una buena organización, una buena entidad, como todo con sus retos, problemas, pero sí tiene como un plan de alcance para poder optimizar, trabajar en todo este tema para garantizar el agua potable de los bogotanos. Y yo añadiría algo, y es el acueducto, desde muy tempranamente, con muy buena visión, con un gerente muy visionario que fue Wiesner, compró una gran cantidad de tierras en los cerros de Bogotá. Y buena parte de la protección de los cerros de Bogotá es gracias al acueducto de Bogotá. No, es un gran logro, porque eso fue en los años 30, 40, cuando comenzaron las grandes compras del acueducto. Y es una maravilla, los cerros de Bogotá están como están, porque pertenecen al acueducto. Claro. Sí, hay un programa de guardabosques muy importante que tienen, que permite la protección y cuidado de áreas a las que no entra normalmente pues nadie, ¿cierto? A no ser que tengan alguna autorización, pero sí es un espacio bastante valioso. Yo abro la llave y sale. Yo consumo esa agua. Pero ¿cuánto realmente consumimos en Bogotá? Entonces hay una gráfica que quiero compartirles con datos de la empresa de acueducto que nos dice cuánto más o menos es lo que estamos consumiendo y en qué nos gastamos el agua. Entonces, de acuerdo a lo que la empresa nos dice, en promedio la ciudad consume 110 litros por segundo, eso es sobre todo en hogares, y el agua se distribuye fundamentalmente para la higiene personal, para la vivienda, para la preparación de alimentos. Calculan que el 30% se gasta en ducha y lavamanos, alrededor del 26% en el inodoro y alrededor del 16% en la lavadora, ¿cierto? Eso es lo que nosotros consumimos. Pero una vez gastamos esa agua y baja por el sifón, ¿qué pasa? Ahora, es importante decir que Bogotá es una ciudad de bajo consumo per cápita, del orden de 76 litros por habitante diarios.
Buenos Aires tiene 600 litros por habitante Un montón. diarios. Bogotá es una de las ciudades más... Y eso tiene una historia, ¿no? Y la historia es que en un momento dado el túnel de Chingaza lo construyeron sin revestimiento, calculando que resistía sin revestimiento, y eso no resultó. Se derrumbó en un cierto sitio el túnel y Bogotá entonces tuvo que entrar en una restricción de uso del agua muy fuerte. Y recordaba muy bien que el alcalde Mocus aparecía en la ducha abrazado a su señora para economizar agua. Entonces dio unos mensajes muy fuertes educativos y ahí bajó el agua. Y el otro tema es que el agua de Bogotá es más costoso, yo digo que por razones de que el sindicato ha sido muy fuerte, entonces a eso le añade el precio, pero eso ha sido positivo. Y entonces el hecho de que tengamos, es que fíjese usted que si Bogotá tuviera el doble de consumo, que hay varias ciudades que tienen el doble de consumo de Bogotá en América Latina, o el triple, o el cuádruple, como el caso de Buenos Aires, 8 veces, pues tendríamos que, si fuera 150 litros por segundo por habitante, tendríamos que tener 2 chingazas. Claro. Entonces ahí hay una diferencia enorme, o sea que, y todavía yo creo que sería el caso hacer esfuerzos para que economicemos agua. Yo creo que Bogotá debería aún economizar más agua, porque eso nos evita, digamos, si bajamos el promedio 20% a 60 litros por habitante diario, eso puede significar claramente dejar de construir proyectos durante un tiempo para ampliar la capacidad. Claro. Sí, yo me acuerdo de la época de Mocus, el agua gota a gota o se ahorra o se agota, ¿cierto? Y eso era una cosa que era súper sonoro cuando uno era chiquito y uno trataba Pero de... en nuestra generación, yo creo que ahorita falta otra vez lo que dice Manuel, otra vez capacitación, porque yo también soy de la generación Mocus y todavía tengo el balde en mi casa, o sea, a mí se me demora en calentar y yo tengo un balde debajo todos los días en la ducha y recojo agua. Yo hago exactamente lo mismo. Sí. Tengo un balde y mientras se calienta la ducha, Uno lo pone. lo lo pongo, pone. ¿no? Sí. Ahí, exactamente la misma. Creo que todos hacemos quedamos eso. en ese, Claro, por la época Mocus, que lo que tú dices de la ducha, bañarse en pareja y trucos de sanitario, y ahora hay sanitarios ecológicos, pero creo que a las nuevas generaciones les falta eso, les falta otra vez un poco más de educación, aunque nuestro consumo de agua es bajo, ¿sí? No llega a los 100 litros. ¿Tú sabes cuánto consumes? No, yo no sé cuánto consumo en mi casa. Realmente no sé. Veo a veces la gráfica, si sube o si baja, y entonces uno llama la atención en la casa. ¿Qué pasó que subió? ¿Qué pasó que bajó? Pero no, realmente no sé cuánto gasto. Entonces, un ejercicio sencillo para los ciudadanos, que yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto consume? El recibo viene por 2 meses. Entonces, por decir que diga, venga 20 o 30 metros cúbicos. Eso, la cantidad de metros cúbicos lo multiplican por 1000 para que sean litros, lo dividen por el número de personas, pueden ser 3, 4 personas, y eso lo dividen por 60 días, ¿sí? Porque es lo que va la factura. Entonces, con eso, si me dicen 20 metros cúbicos, 18, ahí voy a saber si consumo 100, 200, 60. También con eso puedo ver las fugas, que hablábamos con Manuel, que si yo hago la cuenta de mi recibo, ¿sí? Y divido el número de litros y digo, no, estoy consumiendo 300 litros, pues eso es porque tengo una fuga o algo, más o menos. Haz de cuenta para un hotel, cuando yo diseñaba plantas para hoteles, se diseñaba con 500 litros. Claro, en un hotel la gente se baña hasta 3 veces, la lavandería, pero lo que dice Manuel, aquí en Bogotá nuestro consumo, gracias a Mocus, pues no llega a los 100 litros. Entonces, importante que miren eso para ver por qué se les está subiendo o si hay fugas. Los estratos altos de Bogotá, digamos 4, 5 y 6, el mayor uso de la ducha. Sí. Entonces, digamos, claro. lo que uno no tiene que estar tantas horas debajo de la ducha. Sí, yo le decía a mi vecina, tenía 3 veces ahí, hablando de la factura hace 15 días, me decía, yo le decía, pero usted si vivimos en el mismo barrio, en el mismo estrato, ¿cómo le paga 3 veces lo que pago yo? Me dijo, no, es que mi marido media hora ahí. Nosotros tenemos un reloj de arena. Sí, lo ponemos y lo vamos reloj. Cambiando, pues eso ayuda. Sí. Y pues a los niños les parece divertido ver cómo va bajando la arena. Esa está buena. Y eso nos ayuda a todos un montón pues, a controlar el consumo. Pero volviendo a la pregunta, porque yo creo que eso es importante, consumimos poca, pero consumimos, ¿cierto? Claro. Una vez la usamos, ¿qué pasa con esa agua? ¿Sí? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el acueducto? ¿Qué es
¿sí? Nadie ve eso, ¿cierto? Uno siente que el agua se fue por el sifón y nunca más, ya no es problema mío. ¿Qué hay sobre eso, Manuel? Bueno, por fortuna se va por el alcantarillado, porque eso, entre otras cosas, el alcantarillado también es una de las explicaciones del aumento de la expectativa de vida. Porque antes las aguas servidas iban a cielo abierto, como se dice. Sí. Aguas abajo. Y entonces, claro, eso generaba todo tipo de problemas. Pero una vez la recogen el alcantarillado, pues hay que decir que las aguas de Bogotá en la práctica van directo al río Bogotá. ¿No? Exactamente, las aguas domésticas van directo al río Bogotá. Por fortuna hubo unos ciudadanos de aguas abajo de Bogotá que pusieron una serie de demandas, acciones populares, etcétera, etcétera, pues la gente que vive más allá del Salto, diciendo, bueno, acá nos llega un agua que no podemos utilizar para la agricultura, no podemos tomar, etcétera, etcétera. Y a partir de todo ese conjunto de acciones judiciales, le exigieron a Bogotá, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la descontaminación del río Bogotá. Partes interesadas hicieron una demanda en contra en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado sacó una sentencia de 1000 páginas exigiéndole a la Nación y a Bogotá la descontaminación y la restauración del río Bogotá. Que de nuevo es algo muy positivo, saber que unas acciones jurídicas de unos ciudadanos son atendidas por el Poder Judicial. Los alcaldes no habían querido ponerle bolas al asunto. ¿Por qué? Porque esas son unas obras tremendamente costosas. Y obviamente un alcalde en sus 4 años lo que quiere es inaugurar obras normalmente. Y entonces, es distinto al metro, porque de todas maneras la gente, es una inversión muy grande, y de todas maneras se imagina el metro y tal. Sí. Pero a la gente de Bogotá ni le va ni le viene que se descontaminen las aguas del río Bogotá, porque hay muy poca solidaridad con la gente de aguas abajo. Entonces, no lo ven, ¿no? Ni los beneficia directamente, en un sentido estricto, digamos. Entonces, claro, son unas obras multimillonarias, pero ahí va Bogotá en el proceso ha avanzado muchísimo. Yo creo que ya en unos años vamos a tener las plantas de descontaminación, pero por ahora simplemente es ir al Salto de Tequendama para ver qué es lo que entregamos como aguas a la gente de aguas abajo del río Bogotá. Olor, espuma. Hay que ver si, ahí lo que yo digo, lo que tú dices, la falta de conciencia colectiva ambiental, es que el río Bogotá, que viene desde el lado norte, desde Yapinzón, todos los bogotanos, más Soacha, todos botamos al río. Y ese río, cuando ustedes van saliendo hacia Melgar, ven el Muña, que ahí se alimenta un poco la parte de la energía del Muña, pues llega al Salto, que eso ya es un río muerto. Ahí sí el agua está, nada que hacer, lo que dice Manuel, no hay forma de tomar el agua, pero lo más triste es que eso llega hasta el Magdalena. Y el Magdalena llega hasta Barranquilla. Entonces realmente el impacto que tenemos los bogotanos, que somos una ciudad casi más municipios de 10 millones de habitantes, estamos afectando hasta Barranquilla. Porque es que el agua llega, desemboca, si ustedes van a Girardot, en Girardot no pueden usar el agua del río Bogotá. O sea, es que legalmente no pueden tomar esa agua. Ya está netamente contaminada. Si no hubiera sido por esa acción popular y eso, digamos que Bogotá, pues como dice uno, yo abro la llave, lo que dices tú, yo me baño rico, tengo agua potable, bajo el sanitario, baja el agua y eso ya no es problema mío. Y no la vuelvo a ver en la vida y como eso va debajo de un tubo, pues a mí no me importa, ¿cierto? Y ahí está el problema, que alguien más abajo necesita de esa agua. ¿Y qué estoy haciendo yo como ciudadano? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? No, me sobró el aceite, lo boto ahí, ¿no? Me sobró la mitad de la leche y se me venció, la echo ahí, los medicamentos, pues todo eso va y va a afectar a alguien más. Y va al río Magdalena. Es que el tema es que no es simplemente un río, ¿cierto? Estamos contaminando. De aquí hasta el norte de Colombia. Entonces hacemos un aporte importante de la contaminación del río Magdalena y de todas maneras ya a Bogotá llega contaminada el agua. Okay. Porque viene con problemas de los municipios aguas arriba, que incluye, entre otras cosas, las tenerías o las curtimbres de Yapinzón, que ese es un tema que no se ha podido resolver y es tremendamente contaminante. Y por otra parte, pues con mucha visión, hace unos años, la CAR en esa época resolvió generar unas plantas de tratamiento de aguas, pero infortunadamente es una plática que se perdió en buena parte, porque existen las plantas, pero no tienen la capacidad suficiente o son muy mal administradas, porque una planta requiere un mantenimiento bastante fuerte, etcétera, etcétera. Entonces son unas plantas de descontaminación
o de tratamiento de aguas servidas industriales que funcionan muy regularmente. Entonces ya llegan, pero de todas maneras hubo en un momento dado un plan de descontaminación del alcalde Jaime Castro en su momento. Fue cuando se definieron las No, tres plantas. cuando- Tres plantas, que en ese momento era sí. hacer 3 plantas y se hizo la primera, ¿no? Que ahora hay una gran discusión sobre la entrega de la expansión de esa planta. Entonces, digamos, esa primera planta descontamina en algo las aguas del río Bogotá, ¿no? Pero ahorita, y cuando se haga la expansión y esté funcionando, pues es una buena cosa porque buena parte del agua que viene, bueno, el agua que viene a aguas arriba entra ya descontaminada, ¿no? Entonces, o con un tratamiento, digamos, primario, con lo cual ya entonces Bogotá tiene que entrar a descontaminar sus propios Asumir desechos. su responsabilidad, Sí, ¿cierto? pero ahí si Responder quieres por te lo suyo. explico y para saber, pues digamos que sí riega el río Bogotá, pero digamos que el plan de Bogotá, nosotros tenemos tres, por decir tres vertientes principales, que es el Salitre, el Fucha y el Tunjuelo. Inicialmente el proyecto eran 3 colectores, 3 tuberías, 3 plantas de tratamiento, ¿sí? Un sistema primario, que es remover los sólidos con un tratamiento físico-químico, un tratamiento biológico para quitar la carga orgánica y la desinfección. Pues desafortunadamente, como hay temas políticos, cambios de alcaldías, burocracia, solo se construyó lo que dijo Manuel en la primera parte primaria. Entonces, pues no es suficiente, porque esto solo tratan por lo menos el 30% de Bogotá, entonces nos falta el 70%. ¿Qué decidieron hacer? Unir estos 2 ríos en un solo colector, que a mi forma de ver, no sé Fucha y Tunjuelo. Fucha y Tunjuelo. A mi forma de ver, a mí nunca me ha parecido ese proyecto viable, es porque lo que hago es tengo 2 problemas, los junto, pero voy a hacer un gran problema. Entonces, cuando eran 3 plantas de caudales medios, voy a tratar una gran masa de agua, una gran cantidad, 16 metros cúbicos por segundo, incluyendo Soacha, y voy a bombear las aguas. Entonces, ahí es un costo que no hemos visto los bogotanos, es que si el agua venía acá, ahora el agua va a bajar para unir estos 2 colectores y bombear 80 metros de profundidad, usar una estación elevadora para hacer la gran planta que va a ser Canoas. Canoas va a ser la planta, ya están los diseños terminados. Una superplanta. ¿Sí? Pero es que es una mega planta que, o sea, uno no le cabe en la cabeza esas cifras. O sea, es que es una cosa monstruosa. No, pues solo recorrerla del No, ya. Salitre, eso es enorme. No, y hay Por que eso. decirle a los bogotanos que ya los túneles están construidos. Eso de por sí es una obra multimillonaria. Sí. El túnel, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo en que era mejor las 3 plantas. Claro. Entre otras porque eso permitía tener aguas también para suministrarle agua, por ejemplo, de regadío Claro. a la sabana de Bogotá. Entonces, desde el Salitre, desde la planta intermedia y de la planta final, en cierto momento tú podías generar unos procesos, por ejemplo, para riego, ¿no? Claro. Llevar la descontaminación a tal punto de que sirva para riego, más cuando vamos a estar en épocas muy variables del clima por el cambio climático, en que va a haber épocas de sequías complicadas, y en la sabana hay tierras agrícolas importantes todavía. Claro. Entonces ahí, pues digamos lo que tú dices, vamos a ver qué pasa porque pues van a optimizar esta planta Salitre, hacer la gran planta Canoas, pero pues eso no sabemos cuándo lo vayamos a ver todavía porque eso cuesta mucho dinero. 6 ¿verdad? billones vale la planta, ¿no? Bueno, imagínate, 6 billones, sí. ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero? No, parece que sí está preso. Sí. No, parece Sí. que sí. El esfuerzo financiero sí No, es parece grande que sí, y están ya- participando. O sea, No, ya hay Ya, unos sí. créditos y Sí. tal, no, Sí. la planta se va a hacer. Pero digamos, pues digo, no va a ser, vamos a tener algún día, seguramente sí, esperemos que sí, un río pues viable, Claro. ya no contaminado, pero digamos que todavía no está resuelto el tema en este momento. Sí. Ya está planificado, ya está Sí, la planta, no ya se los está túneles. construyendo todavía. Sí, Claro. ya están los diseños, pero digamos que sí la vamos a tener. Ahí hay Digamos un, que- un desafío que yo creo que Sí. nos queda a todos con relación al río, es que el río solo tiene el nombre de Bogotá, pero los bogotanos tenemos muy poca relación realmente con el río, más allá de que sea el límite occidental y que hay algunos barrios que colindan con Pues el el río. día que esté descontaminado, como decía el alcalde de Peñalosa, podríamos ir a remar. y a pescar y, a pescar además. y tal. Seguramente, Pero claro, hay todo el otro tema que se le exigió al acueducto, pues a Bogotá, que fue la restauración y adecuación hidráulica del río. Que se le exigió a Bogotá y a la CAR, por orden del Consejo de Estado. Y bueno,
hay muchos que tenemos grandes reparos al proceso de restauración, adecuación, el proceso de adecuación hidráulica que se ha hecho a ese río. Porque parte del tema es que además tienen que dragar el río para sacar todos los metales pesados y todo lo que está, Que hay ahí. sedimentos con todo tipo de contaminantes, y muchos de esos contaminantes peligrosos, tóxicos, etcétera. Pero la adecuación misma, sobre eso, yo hago parte de una institución que se llama la Alianza para la Defensa de la Sabana. Y ahí tenemos algunos expertos en el tema, en todo el tema hidráulico, en el tema de los ríos, etcétera, etcétera. Y tuvimos unas reuniones con la CAR sobre el tema. Y el concepto de los expertos, distintos a los de la CAR, es que lo que se está haciendo es muy inadecuado. Ya vamos a volver sobre ese tema. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre medio ambiente y agua. Bogotá le aporta el 90% de los recursos. El 7% del predial que pagan todos los bogotanos se lo tenemos que girar sí o sí a la CAR Cundinamarca. Entonces somos el 90% de la plata, pero somos solamente una 23ava parte de las decisiones, porque somos uno de 23 votos. Es muy asimétrico y es muy desigual con Bogotá. Y eso se ha prestado para abusos con Bogotá. Y además todos, el presidente, el pacto histórico, yo como alcaldesa, también como ciudadana, hemos estado un poco inconformes con la calidad del control ambiental y de ordenamiento territorial que ha hecho la CAR. Esto fue lo que dijo hoy la alcaldesa en el Consejo de Bogotá y es un varillazo durísimo a las CAR, ¿cierto? A la CAR y a la responsabilidad que tiene y a la alianza, el rol que tiene en Bogotá. Bueno, ¿la CAR le sirve a Bogotá? ¿No le sirve? ¿Tiene razón la alcaldesa en lo que está diciendo? Bueno, es que es Bogotá y la Sabana. La alcaldesa tiene esa visión también. La CAR, infortunadamente, ha funcionado muy mal en los últimos años. Típicamente el caso de los POT, ¿no? Entonces, la urbanización desordenada de la Sabana de Bogotá, que es tremendamente caótica, es responsabilidad directa de la CAR. Porque la CAR tiene que aprobar los POT. Y si no lo aprueba, tiene entonces que el municipio atender los mandatos de la CAR. Y la CAR ha aprobado todo tipo de POTs y, todo eso, y buena parte de los POTs de Cundinamarca, de la Sabana, son corruptos, vamos a decirlo así, porque es una alianza entre concejales y urbanizadores para voltear tierras y muchas veces autorizar que se urbanicen en tierras que no se requieren urbanizar porque hay suficiente tierras urbanizables. Ese es el caso hoy de la Sabana, lo hemos estado estudiando a fondo en la Alianza para la Defensa de la Sabana. Y el otro tema que la CAR, lo mencioné antes, no está gestionando bien es el tema de la adecuación del río Bogotá, de la adecuación hidráulica del río Bogotá y sus afluentes. Entonces, por ejemplo, los afluentes los ha canalizado. Y de nuevo parece que el interés de canalizarlos es urbanizar al lado y lado de los ríos, cuando hoy, digamos, el tema de la canalización, que fue, digamos, el paradigma dominante en los años 80, 90, liderado por los holandeses se devolvieron de ese tema ante el cambio climático, ¿no? Y hoy en día lo que los holandeses están es descanalizando muchos ríos y creando, digamos, recuperando los valles aluviales para que los ríos, cuando haya grandes caudales como producto de épocas muy lluviosas, torrenciales, etcétera, el río pueda inundar su área de inundación. Y obviamente eso hay que hacer todo tipo de acuerdos, etcétera, con los propietarios de esas tierras, etcétera. Pero hoy tenemos una discusión dura con la CAR de varias organizaciones que saben mucho del tema. Yo no soy experto en el tema, pero en la Alianza de la Sabana hay unos súper expertos en el tema que están señalando cómo está equivocada la CAR y cómo se propone ahora hacer un millonario o bimillonario inversión. Cajicá, aguas arriba, nuevamente canalizando el río Bogotá. Claro, y además esa es una cosa que uno no entiende, cómo
dos proyectos fundamentales, uno que es el río Bogotá y el otro cómo se urbanizó la sabana, a pesar de los esfuerzos no se pueden urbanizar esas tierras y de todas maneras, pues lo que uno ve cuando sale de Bogotá es que hay edificios y casas por todas partes en lugares donde no se debían construir, en unos cerros maravillosos y tienes empotrada ya una casa. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la autoridad ambiental? No, y además porque en la sabana de Bogotá hay unos suelos de un valor agroecológico enorme. Entonces Bogotá lo que tiene que hacer, entre otras, es tratar de hacer una tipo de urbanización claramente densa, que es, digamos, lo que hoy se usa, entre otras cosas, por el cambio climático en el mundo, ¿no? Con altas densidades, etcétera, etcétera, y dejar la máxima cantidad de tierra para la agricultura posible, porque no hay derecho que se sacrifiquen tierras de un valor agroecológico tan alto en pos de unas urbanizaciones dispersas, etcétera, etcétera, una casa por media fanegada para una gente que tiene recursos, etcétera. Eso no tiene ninguna justificación en las ciudades que debemos construir en el siglo XXI o que debemos reorientar en el siglo XXI, en la cual nos encontramos en una emergencia ambiental. Y esa emergencia ambiental hace que tengamos una visión muy distinta de cuál es la forma de la ciudad. Y ahí no solamente las urbanizaciones, sino la industria, porque yo creo que hay que darse cuenta que hablamos de la resiliencia, que es la capacidad de autodepuración y volver a su estado, y creo que estamos saturando el río Bogotá. O sea, estamos usando el río que viene desde Villapinzón, no solamente lo usamos los bogotanos, sino todas estas urbanizaciones, conjuntos que tú dices, en Chía, Cajicá, toda esta zona, más las industrias. Entonces hay que sumarle que lo que decía Claudia es que ¿dónde estamos ahí? Si es que nosotros estamos aportando todo y el río realmente tiene influencia en todas estas zonas, en las empresas que también están demandando agua. O sea, yo hice un proyecto donde una empresa estaba demandando 200 litros por segundo de agua. Eso es agua como para darle a 70.000 personas. O sea, no le podemos dar agua, o sea, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Entonces, aparte de las viviendas, está el tema también de las industrias, que al final todas esas industrias y estos centros urbanos van a vertir sus aguas residuales otra vez al río. Entonces es como esa cadena de contamina el río, vuelvo el hecho y ya va a llegar un momento en que el río, si no se soluciona, aunque en este momento están parcialmente, la CAR está haciendo un esfuerzo en las plantas de agua residual porque teníamos lagunas de oxidación, que son sistemas obsoletos y viejos y están tapadas. O sea, imagínate, es una laguna donde echan el agua y ya después de 20 años dijeron, no, pues toca cerrarla porque es más caro sacar el lodo de ahí. Entonces hay unas optimizaciones, pero lo que tú dices, hay un esfuerzo que toca hacer muy grande porque no hay ni el 30% de esas plantas de aguas residuales. Entonces ahí tenemos como esa coyuntura en que tenemos que unir esfuerzos, ¿sí? Entre el POT, la CAR, la alcaldía, los ciudadanos, los que están habitando pues, en esas zonas también, en las externalidades que estamos afectando ese río. Es un poco compleja la dinámica con el río ahí. Y como dijo la alcaldesa, la CAR tiene unos recursos billonarios. Y yo creo que claramente debería haber un debate sobre la forma como está utilizando esos recursos la CAR. Que no es un problema de ahora, ¿no? Desde hace años viene con problemas y claramente no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, que obviamente es proteger el medio ambiente en Cundinamarca, ¿no? Y obviamente los recursos que tiene la CAR son enormes y claramente si hiciera un uso más eficaz de esos recursos a partir de las visiones contemporáneas sobre cómo se debe manejar el asunto ambiental, pues se tendría una mejor situación. Y de otra parte, instrumentos de comando y control. El caso de los planes de ordenamiento territorial no es un tema de inversión, es un tema, obviamente hay que hacer unos estudios, claro, pero eso no vale tanto, ¿no? Y semejante desorganización de la sabana es una pena realmente, porque se están sacrificando valores ecológicos, valores paisajísticos, valores agrícolas y valores culturales de la sabana. Y eso es un gran responsable de la CAR. Claro. Esto nos lleva a un tema que justamente era de lo que estaba, por eso estaba hoy la alcaldesa en el consejo,
y es la región metropolitana, ¿cierto? Eso es una cosa que todavía la gente no la ha entendido del todo. En la realidad, pues, hay somos vecinos pegados ya con Soacha, la relación con La Calera también, estamos ahí al lado, Funza, Mosquera, todos estamos pegados. Pero realmente, en términos de agua, esa relación con los vecinos, los municipios vecinos, esa región metropolitana, ¿qué desafíos nos presenta? ¿Eso nos va a ayudar, no nos va a ayudar, nos va a complicar la vida? ¿Cómo lo ves tú? Pues no sabemos todavía porque lo que te decía, el agua no solamente es de los bogotanos, sino de esa región metropolitana que ya son todos. O sea, lo que tú dices, Soacha, Funza, Mosquera, Chía, Cajicá, todos esos municipios están usando agua en bloque. Y si hay un tema de desordenamiento, hay ese POT y las industrias y todo, pues todo el mundo va a demandar agua, pues hay que ver porque cómo va a ser esa planeación. En teoría, lo último que dijo la gerente del acueducto era que hasta el 2038 íbamos a tener agua potable. Suministro de agua, porque nosotros decimos esto es infinito, pero pues no, porque también hay un tema que es el río Bogotá y la contaminación. ¿Hasta qué punto podemos usar esa agua para potabilizarla? ¿Sí? Si se siguen los planes y las plantas de agua residual y de descontaminación aguas arriba, pues de pronto, pero eso no está tan viable. Y está por el otro lado Chingaza, ¿no? Que son las dos fuentes principales, porque las otras plantas pues realmente son muy pequeñitas, exactamente. Hay que ver el tema de Chingaza y también los retos que hay ahí para poder saber si vamos a tener agua futuro. Las proyecciones eran hasta el 2050, ahorita la gerente dijo que hasta el 2038, entonces hay que ver todas esas dinámicas, cómo se va a mover el tema realmente, porque puede que haya agua infinita, no sabemos, también el páramo, si no lo cuidamos, también no va a tener, y el agua del río Bogotá, pues también puede que ya no lo podamos usar a futuro. Depende de un montón de factores para que se pueda usar. No, Bogotá tiene de todas maneras el páramo de Sumapaz y el páramo de Chingaza, pero si se hicieran unas muy buenas plantas de tratamiento de aguas arriba de Bogotá, entonces Tibito podría aumentar su capacidad, porque hoy en día el tratamiento por metro cúbico de agua de Tibito es costoso, pero es costoso porque toma unas aguas muy contaminadas. Las plantas de tratamiento del agua tienen la función de darle vida al río Bogotá en todos los municipios, que tengan un río sano, que eso tiene muchos beneficios para todo el mundo, pero además también podría incrementarse la toma de metros cúbicos por segundo del río para tratamiento, pero hoy en día Chingaza, Tibito, pues tiene un costo de tratamiento, a lo mejor tú lo sabes, pero sé. Claro, por los productos químicos que necesita usar. Con lo que yo te decía al principio, Chingaza no tiene eso porque no necesita tantos productos como necesita para flocular el agua, como lo necesita Tibito. O sea, en este momento, porque tú usaste un concepto que se ha oído varias veces, pero que no es tan claro para la gente. ¿Cómo explicar qué es el agua en bloque? Bueno, Bogotá le vende a los municipios, como los municipios no tienen acueductos, ¿no? Entonces hace unas ventas de agua a los municipios. El tema de esas ventas en bloque es que también ha contribuido a la urbanización desordenada, porque entonces el municipio hace un contrato de compra de agua en bloque. ¿Para qué la hace? Para normalmente aumenta el número de los metros cúbicos que ya le está comprando el río Bogotá. Entonces, cuando aumenta los metros cúbicos, muy frecuentemente está asociado a la intención del municipio de declarar más tierras urbanizables. Claro. Entonces, eso se presta para el volteo de tierras y para urbanizar áreas o aumentar la tierra urbanizable en municipios donde no se requiere más tierra urbanizable, porque ya tiene suficiente. Eso llevó al alcalde Petro, hoy el presidente de la República, en un momento dado a tomar una política muy dura de decir, vamos claramente a restringir y limitar estas ventas, porque vamos a examinar qué es lo que van a hacer esos municipios. Eso fue una cosa muy polémica. ¿No? Pero digamos, yo creo que era una decisión muy que todos la apoyamos en su momento. Y dijimos, pero claro que sí, no puede, entre la CAR y el acueducto y las ventas en bloque de agua del acueducto de Bogotá, vamos a acabar entonces con la sabana.
vamos a acabar con la sabana. Entonces, digamos, es un lunar que tiene el acueducto después de haber dicho yo que tiene tan buena... Sí. Pero claro, para el acueducto de Bogotá no es fácil cuando un alcalde de un municipio, un consejo, le pide unos metros cúbicos adicionales y requiere otros instrumentos como los que trató de crear el alcalde Petro y el director del acueducto, entonces el doctor Bravo, con el fin de que se ordenara la cosa. Y eso yo creo que de nuevo hay que enfrentarlo. Ok. ¿Tú cómo ves esa relación de agua en bloque? Pues veo que es que hay una dependencia, ¿no? Entonces los municipios no están haciendo nada, sino pues véndame usted el agua. Entonces, y yo Sí, sigo urbanizando, metiéndome lo que tú decías, y urbanizando, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces hay que ver esa dinámica de crecimiento y si realmente puedo soportar o no, pues esa demanda, si la puedo hacer. No, en teoría tenemos agua, lo que tú dices, pero toca hacer grandes inversiones, grandes obras, y todo se traslada, que pues para mí no es como tuberías y tuberías, como el caso de las aguas residuales. Es mejor tener 3 plantas a tener tubos y tubos, como lo que estás hablando de canalizar, ¿sí? A tener pequeños sistemas de tratamiento que son pues más fácil de operar, menos costos, ¿sí? Es menos vulnerable el sistema a tener mega cosas. Estamos como ahora acostumbrándonos a algo muy grande y se espera a los municipios aledaños que Bogotá les resuelva pues el problema. Entonces eso creo que hay que estructurar muy bien el tema entre todos hasta ver hasta qué punto te puedo soltar agua, pues, para poder desarrollar, porque también está el otro, ¿no? Si soy una industria y quiero estar ahí en Tocancipá y no me dan agua, pues entonces yo también digo, estoy generando empleo, estoy desarrollando... ¿Quién me da agua? Me empresa para allá. Y pasa mucho, o sea, las empresas garantizan que ya pueden poner su planta a producir y, ¿no? ¿Y de dónde saco el agua? No tengo agua, ¿de dónde sacar para producir? Y eso es un complique. Ahora, hay unas industrias excepcionalmente en la sabana, como es el caso, creo que de Pepsi-Cola, creo que también el caso de Bavaria, que toman, bueno, el caso de Bavaria toma el agua del río Bogotá y tiene una planta de ósmosis para descontaminarla y con eso producir la cerveza. Y eso era lo que se debía exigir a cualquier industria. Que hagan, sí, Coca-Cola lo estaba haciendo también, pero le dijeron, yo no le puedo dar agua. Petro le dijo, yo no le puedo dar toda el agua que usted me está pidiendo, le toca sacar de agua de lluvia, agua de pozo. El agua de pozo tiene otras implicaciones también en tratamiento por el agua de hierro. Toda la sabana de Bogotá tiene mucho hierro. Claro, pues yo tengo el agua de Chingaza del río, es diferente la característica de tener aguas subterráneas que tienen alta carga en hierro y manganeso. Entonces, a esas empresas les toca también hacer la inversión y pues hagan ustedes agua de pozo y traten. Muchas sí tienen sus plantas de agua potable, algunas, pero no todas. Entonces ahí es la dinámica en, le doy agua o usted garantice su tratamiento, entonces ahí es complejo. ¿Qué desafíos u oportunidades tenemos de cara a los próximos años, no solo desde la administración, sino desde la ciudadanía y el sector privado? ¿Qué les diríamos a ellos en este momento sobre el agua? Bueno, primero tenemos que proteger al río Bogotá de la mejor forma posible. Por eso yo creo que para los ciudadanos de Bogotá debe ser relevante el tema. No puede ser que los ciudadanos de Bogotá estén de espaldas al río Bogotá. Claramente es nuestro río y el futuro de la sabana depende muchísimo de ese río. Entonces, ya hice algunas observaciones de preocupaciones que tenemos algunas organizaciones de base, algunas que hoy nos reunimos en la Alianza por la Defensa de la Sabana de Bogotá, pero que claramente hay personas a nivel individual, hay ONGs, hay organizaciones de base de los diferentes municipios de la Sabana. Y claro, ahí hay un tema y que a su vez se relaciona con el tema de la gran planta de Alicachín o de Canoas, como se llame, de descontaminación, que esperemos que se construya en los próximos, por lo menos en lo que queda de esta década, que esa planta ya la tengamos. Entonces, digamos, esa es una parte del asunto. Y la otra, sin duda, yo creo que el acueducto debería ser muy transparente y la administración de Bogotá en decirle a los bogotanos cuál es la situación del agua hoy en día. Tú estabas diciendo que la gerente dice que hasta el año 2038, pero ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y si es posible o no hacer una campaña para que los bogotanos ahorremos agua. Yo creo que sí es posible ahorrar agua,
¿no? De acuerdo a los datos que se tienen. No obstante que Bogotá tiene un consumo de agua menor a muchas ciudades de América Latina, yo creo que aún podemos tener un ahorro de agua importante. Y un ahorro de agua importante tiene muchos significados, ¿no? Es una mejor relación individual con el medio ambiente y es una mejor relación con la ciudad, en la medida que evitemos hacer nuevas inversiones de ese tipo en la ciudad, tanto mejor, porque obviamente son nuestros impuestos también. Claro. Y poder destinar esos recursos a otras cosas. Entonces creo que hay toda una agenda. Me parece que Bogotá debería tener el reto en este momento de volver con una gran campaña educativa sobre el agua, como en su momento la hizo el alcalde Mocus, que era el gran líder pues, en la cultura ciudadana. Yo pienso que, gracias, no solo, pues importante el tema del consumo, pero también pienso que hay, así como las basuras hablamos de reducir, reciclar y reusar y todo esto, también pienso lo mismo. Las nuevas tendencias van a reusos de agua, trabajar en proyectos de recirculación de aguas grises. Entonces yo digo que el ciudadano primero hay un tema de educación, como dices, me parece básico porque la gente lo que te dijo, trabajé en proyectos donde el pañal, el condón, el pañito húmedo, pues todo atorado en la tubería. Es un problema no solo de Bogotá, sino también de los municipios aledaños, Chía, Tocancipá, Suezca, todos estos municipios que también hay un plan de educación porque ellos nos están virtiendo a Bogotá que después nosotros vamos a tomar esa agua. Entonces creo que ya es un tema global un poco más, no solamente de Bogotá, sino sus municipios. Entonces uno está en cómo está mi participación ahí, temas de capacitación, de educación, que sepan cómo impacto yo esa manera. Otro tema de reuso, empezar con las nuevas tecnologías que están haciendo grandes países del mundo. Aquí estamos participando en algunos proyectos en reuso de aguas, reusar el agua gris, en edificios ahora hay una nueva norma LEED ambiental, entonces los edificios ahora por tener el sello, hoteles, tratan de ajustar, entonces lo que hacen es, por ejemplo, reusar las aguas grises, toda el agua para riego. Entonces es una forma también de impactar positivamente. Yo creo que desde cada uno de nosotros podemos hacer, desde el consumo, bajar, no estar lavando los platos y no cerrar la llave, por ejemplo, o no durar media hora en la ducha, hasta pensar en proyectos que cuando las industrias, los empresarios que están haciendo centros poblados piensen en cómo hacer un reuso de aguas, menos consumo de agua y menos contaminación. ¿Sí? Yo creo que desde cada uno sí tenemos un gran reto, sobre todo porque al final estamos afectando al planeta. El reuso es clave. Sí. Y también nosotros no sabemos utilizar las aguas lluvias. Uy, clave. Siendo Bogotá, sí. Siendo Bogotá una ciudad que llueve todos los días. ¿Cómo no recogemos nuestras aguas? ¿Cómo no recogemos el agua? Por ejemplo, todo el tema de los jardines, todo el tema del aseo, etcétera, etcétera, podría perfectamente utilizarse el agua lluvia. Entonces, digamos, deberíamos hacer un aprendizaje de en qué forma se pueden utilizar las aguas lluvias en los edificios, en las urbanizaciones, etcétera, etcétera. Como ven, este tema tiene todavía mucho por cortar. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias por estar en Planeta Bogotá. Nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 para que sigamos conversando sobre nuestra ciudad, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias.